Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar a este día viernes, por cada uno de nuestros hermanos que están congregados, por aquellos también que están a través de las redes sociales, a través del Facebook, Señor, pendientes de esta transmisión. Oramos y pedimos bendición también para cada una de las personas que van a estar viendo este mensaje. Señor, que nuestras vidas sean edificadas. Ayúdanos, Señor, para comprender aquellas verdades que tú has dejado plasmadas en tu palabra y que tienen una aplicación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pido la ayuda de tu Espíritu Santo y bendigas a todos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, este pasaje precisamente habla de la oración. Y he titulado el sermón de esta noche: el amigo persistente. El amigo persistente. De hecho, amados, este capítulo de Lucas 11 nos habla de una forma tan completa que no podría encontrarse en ninguno de los otros evangelios sobre la oración. Aunque hay otros pasajes paralelos que hablan precisamente del Padre Nuestro, pero aquí hay algo tan específico que Lucas añade esta parábola. Bueno, el Señor, por supuesto, habló de esta parábola del amigo persistente. El contexto de este pasaje lo encontramos nosotros en el versículo 1, cuando uno de sus discípulos le dice al Señor: enséñanos a orar. Este discípulo, de hecho no dice qué discípulo era, había visto cómo Jesús se apartaba a orar. Entonces él tenía la curiosidad cómo ellos debían de orar. Y es importante que uno sepa cómo es que debe de orar. De hecho, Jesús lo enseñó. Y este pasaje precisamente lo dice. Y claro, Jesús nunca le enseñó a los discípulos cómo predicar. Si usted ve, es más, ellos no le dijeron enséñanos a predicar, sino enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque el saber orar es más importante, hablar con Dios es más importante que hablar con los hombres. Entonces,
si ellos sabían orar, de seguro el Espíritu Santo los iba a capacitar, y de hecho así pasó también con el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Usted ve que el apóstol Pedro no fue enseñado cómo debía predicar. Sin embargo, el Espíritu Santo fue el que puso las palabras y tuvo una gran cosecha de almas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, en la oración es cuando uno espera el cumplimiento de las promesas. Uno no se acerca a Dios como aquel que es rogado, ¿verdad? Diciendo, a saber si me va a querer ayudar. Porque a veces tenemos como ese concepto de que Dios se vuelve rogado y así tal vez se le cae alguna migaja. No tengamos ese concepto, porque la Biblia no lo presenta así. De hecho, vemos nosotros el contraste entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial, que lo vamos a ver en su momento. Entonces, en esta parábola hay por lo menos siete verdades relacionadas con esta parábola. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Primero encontramos nosotros que hay momentos en la vida donde todos necesitamos ayuda. ¿Sí o no? Todos, yo no sé si alguna vez usted ha necesitado, pero todos hay un momento en la vida donde necesitamos alguna ayuda. Ya sea de algún familiar, ya sea de algún vecino, ya sea de algún compañero de trabajo, ya sea de algún hermano de la iglesia o alguien que usted conozca. Pregunto, ¿alguna vez usted ha pedido ayuda a alguien? Y le ha dicho, mira, con la mayor pena, pero fíjate que se me terminó el gas. Entonces, hay cosas que con toda pena uno tiene que pedir. Y si usted nunca le ha pasado eso, dele gracias a Dios, porque nunca le habrá pasado algo similar. Pero creo que quizás nadie se escapa de pedir una ayuda en determinado momento. ¿Ve? Entonces, existen momentos cuando hay demasiada necesidad. Alguna vez, no sé si usted pidió ray de un bus. Mire, dice que me robaron o me quitaron el pasaje o me quedé sin. Entonces, por alguna duda, ¿verdad? Entonces, así que todo creyente tiene esos momentos de medianoche. Es decir, el momento donde, ¿y a quién acudo? ¿A quién le digo? ¿A quién busco? Y esto es lo que encontramos en esta parábola del amigo persistente. Ahora, para lo segundo que quiero ver, esto era lo primero, que todos en un momento necesitamos ayuda y tenemos que buscarla. Lo segundo que podemos encontrar acá es que para recibir ayuda debemos pedirla, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted visita a algún familiar o algo, y mira, ¿ya comiste? Le dice, sí, y aunque usted le truene las tripas, no se va. ¿Me entiende? O sea, que a veces uno puede, por no decir porque le da pena, a lo mejor no le ayuden, o a lo mejor no reciba lo que necesita. Entonces, óigame, las personas no somos sabios. Es más, a veces en la iglesia uno puede, ¿cómo lo puedo decir? Venir y no darse cuenta que alguien tiene un problema serio. ¿Sí o no? No sé si alguna vez le ha pasado, me imagino que a usted no. Pero, ¿cómo uno sabrá que tiene una situación difícil? Si usted no la dice, si usted no busca, si usted no dice, mire, aunque sea, ayúdame a orar por esta situación. Fíjese lo que dice el versículo 5 de Lucas 11. Mire lo que dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle
delante. Note que el dueño de esta casa, imagínese, es como cuando que usted llegara a alguien, algún familiar que vino a visitarlo, llegó tarde o qué sé yo, o llegó cuando usted no tenía dinero y abrió la refri y tampoco tenía nada, y entonces, ¿a quién va a acudir, verdad? Y dije, ¿qué le doy de comer? No sé si alguna vez le ha pasado, porque, claro, yo no sé, pero si usted acostumbra, por ejemplo, a cocinar, si son cuatro, ¿verdad? Para 4. Hay personas que no, hay personas que cocinan para más. Pero en este caso no quería comida, necesitaba panes, porque a lo mejor sí tenían para cocinar, pero no tenía panes para acompañar. Entonces, de hecho, esta es una parábola que Jesús les da, y esto es porque hay una aplicación, algo que tenemos que aprender de esta parábola. Notemos que el amigo, esta persona recibe a otro amigo, y como quizás llegó de noche, lo que puedo entender aquí es que llegó de noche y lo agarró en curva. Las panaderías ya habían cerrado, todo estaba cerrado, las tiendas ya estaban cerradas, ¿y a quién acudía? Y si venía de lejos, de seguro traía hambre. No sé si alguna vez a usted le ha tocado viajar lejos para visitar alguna familia o ir a un pueblo. Usted dice, necesito desayunar o necesito almorzar. Y entonces, y esta persona venía de lejos, ¿y a qué lo agarra ahí sin panes? La mayoría de las personas, bueno, quizás los que tenían comodidades tal vez dejaban pan para el día siguiente, pero algunos se limitaban solo con lo del día. Ve, por ejemplo, hay personas que a lo mejor compran las tortillas justamente para el día. Hay otros que tal vez les sobra, o alguno quizás no comió, otro comió poco. Entonces no le quedó nada más. Y por eso tenía que ir a visitar o a molestar al vecino. Ahora, lo tercero que quiero que veamos acá es que para pedir ayuda debemos persistir. Y esto es lo que nos enseña, por supuesto, este pasaje. ¿Por qué? Porque esta persistencia demuestra la fe, la cual agrada a Dios. Quiero que veamos ahí en el versículo 7, qué es lo que dice. Mire lo que dice el 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Ahora, según la costumbre, la familia vivía en un solo cuarto. Y había tenía como una parte alta donde allí era que dormían. No dormían en camas como las que tenemos hoy. Yo no sé si alguien de aquí durmió en cama de pita. Si no, bienaventurados, ¿verdad? Los que no saben que... Pero lo único que las camas de pita y un petate encima no da calor. Esa es una de las ventajas, claro, cuando hay frío. Pero eso usted no se cocina en ese tipo de camas. Entonces yo dormí en ese tipo de camas de pita y ya la gente que tenía un poquito más era otras camas ya con otro tipo de material y incluso era, bueno, de hecho le decían camastrón. Ya era de las personas que ya tenían más posibilidades. Entonces ya el material que le ponía ya era más adecuado. Pero en este tiempo no tenían ese tipo de camas. Entonces, al parecer, la familia hacía una sola cosa, dormían todos. Es decir, había una tendalada ahí, y ahí da a entender como que si era el papá el que se acostaba con los hijos. La cuestión es que toda la familia dormían juntos. Y algunos creen que la parte de abajo, a lo mejor,
estaban pues quizás alguna oveja, algún cabrito o alguna vaca que la metían porque a lo mejor hacía frío. Y entonces porque no era quizás una casa muy grande. Entonces por eso cuando llega su vecino, su amigo, le dice, mira, por favor quiero que me ayudes. Le dice, mira que no me puedo levantar. Mira, voy a hacer un relajo aquí porque, bueno, primero no tenía ni siquiera lámpara para decir. Tendría que, no sé cómo le hacían, ¿verdad? Para encender la luz. Pero lo que quiero decirles es que no era fácil porque tenía que hacer un relajo para la hora de levantarse. Se iba a parar en alguno de los animales que estaba ahí o iba a despertar a los niños. ¿No? Entonces, ese era algo que lo ponía en aprieto a la persona que le pidió la ayuda. Entonces, vemos acá que este hombre que llegó a buscar no se quedó solo ahí. Bueno, no me quiso ayudar, pues ni modo. Por lo menos lo intenté. Porque si usted ve, dice el versículo 8. Mire lo que dice el 8. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Oiga, que aquel que estaba acostado no le va a dar las cosas solo por ser amigo, sino es como que lleguen a su casa algún vecino y usted no se quiere levantar, pero él no deja de tocar. ¿Usted se va a dormir? No se va a dormir. Esa es mentira que usted va a hacer. Mira, por favor, ayúdame. Entonces, esto es lo que pasó acá. O sea, era su amigo, pero le estaba diciendo, mira, que no te puedo ayudar. Ya estoy aquí, ya estamos acostados todos, ya mi familia está dormida. Entonces, pero note, el amigo llega y sigue golpeando, sigue persistiendo. Fíjese cómo el versículo 8 lo dice la Nueva Traducción Viviente. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Es que uno debe de ser insistente en aquello que está pidiendo. Y eso es una de las cosas donde fallamos muchas veces. Queremos recibir de parte de Dios, pero no somos insistentes con aquello que estamos orando. Es decir, las personas pueden darse por vencidos rápidamente. No, si ya le pedí, ya lo oré, él ya sabe. Si usted es de las personas que dice, ya oré, ya pedí, y él ya sabe, entonces, ¿cómo en verdad es que usted tiene interés en recibir lo que está pidiendo? Note aquí, amados, que Dios espera nuestra persistencia en la oración. Yo no sé cuán persistentes somos, pero si usted es de aquellos que ora de vez en cuando por una petición, entonces tiene que ser más específico, tiene que ser más persistente en lo que está pidiendo. Es decir, no es que Dios necesite, oiga, que nosotros lo podamos persuadir. Usted no puede persuadir a Dios. No, nuestra persistencia no cambia a Dios, pero sí nos cambia a nosotros. Oiga, es decir, desarrollando en nosotros un corazón, amados, en la cual nos apasionamos por Dios y le decimos, Señor, es que esto yo lo necesito y tú lo sabes. ¿Ve? Esto es lo que nos enseña acá. Ahora, note cuál es la enseñanza que Jesús da a continuación, versículo número 9. Y yo os digo, oiga, aquí viene ya la enseñanza. O sea, él pone el ejemplo del amigo que va a pedirle ayuda a su otro amigo y cómo este fue persistente hasta recibir lo que necesitaba. Viene Jesús y dice, y yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Oiga lo que dice acá. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Esta es una promesa, ¿sí o no? Vuelvo e insisto. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. Ahora, notemos, amados, esta palabra: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar son, amados, como escaleras que suben. Es decir, si la primera no te funciona, haz la otra. Si no es esta, haz la siguiente. Es necesario entonces que todo creyente pueda pedir, pueda buscar y pueda llamar. Es parte de la persistencia. Entonces, esto nos enseña que debemos subir escalando en oración hacia Dios. No se debe dar por vencido y decir, no, si ya le pedí a Dios. Entonces, ¿qué persistencia vamos a tener nosotros? Estas descripciones, hermanos, nos hablan de la seriedad y de la intensidad de la oración. Con demasiada frecuencia nuestras oraciones solo son deseos. Y a veces, bueno, es que Dios ya conoce, es que Dios sabe. Sí, Dios ya conoce y Dios ya sabe, pero quiero que veamos que en la Biblia hay, amados, varios ejemplos, o podemos encontrar varios de los muchos ejemplos donde personas fueron persistentes a la hora que necesitaban algo, así como usted y yo. Fíjese bien, uno de esos casos que todos conocemos muy bien es el caso de Jacob en el capítulo 32 del libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos nosotros que una noche cuando Jacob venía con su familia e iba a la tierra donde él se había criado a encontrarse con su hermano, él hizo 2 campamentos y esa noche decidió buscar al Señor porque necesitaba la ayuda de Dios, porque su hermano venía y él no sabía cómo iban a estar las cosas. Entonces, en esa noche la Biblia dice que el ángel del Señor se le apareció. Y óigame, y Jacob tuvo una lucha con ese ángel toda esa noche. Y cuando digo una lucha, fue de cuerpo a cuerpo. Ahora, no es que el ángel no haya podido vencerlo. Es que el ángel luchó en la medida que un hombre puede luchar. Porque a un ángel nadie le podría aguantar, ningún ser humano. Sin embargo, vemos nosotros cómo Jacob lo agarró y dijo, es que tengo que ver el rostro en el día, pero sobre todo, él tiene que bendecirme. Entonces note, dice que él batalla toda esa noche con el ángel. Y él le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Ahora, ¿cuánto tiempo hemos orado nosotros una noche? Yo sé que alguien puede decir, mire, es que me pasó tal cosa y sí oré bastante. Pero óigame, ¿cuánta energía se necesita para luchar? O sea, para agarrarse a luchar con alguien. ¿Cuánta energía? Se necesita demasiada energía, porque uno se cansa rápido. Uno se cansa rápido. Entonces, note, Jacob luchó con este ángel toda la santa noche. Y cuando ya estaba por amanecer, dice que el ángel lo bendijo y le cambió el nombre.
Desde ahí fue que nació el nombre Israel, que lleva el pueblo de Dios, Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob ya no se llamaría Jacob, sino Israel. Entonces note, y dice que todavía le tocó el encaje, y a partir de ahí él quedó pues lisiado, ¿verdad? Porque si no, no lo soltaba. No lo soltaba. Entonces, ¿qué quiero decir allí? Él fue persistente hasta recibir la bendición o recibir lo que quería. La pregunta que nos podemos hacer esta noche: ¿cuán persistentes somos nosotros en la oración? ¿O cuántas veces nos damos por vencidos y decimos, no, es que yo tanto pedir, imagínense, por gusto? ¿Cuán persistentes somos en la oración? Ahora, ese es uno de los ejemplos que podemos encontrar. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías, después que tuvo el encuentro con Acab y venció a los profetas de Baal? Dice que él se fue al monte a orar. ¿Sabe cuántas veces oró? ¿Cuánto tiempo oró? Él estaba orando ahí, mientras su criado iba hasta ver, no sé cuánto tiempo tardaba para ir a ver al lado del mar, porque era en el monte y podía ver al lado del mar. Y le dijo, ve 7 veces. Eso quiere decir que Elías estaba ahí con una oración persistente hasta ver que una nube apareciera. Y así fue. Pero Elías tenía como esa seguridad de que Dios iba a responder esa oración. Es decir, no me muevo de aquí hasta que Dios responda. Y cuando a la 7ª vez aparece el siervo, le dice, veo allá al lado del mar una nube, oigan, como la palma de la mano. Imagínense qué nube más grande era. Óigame, eso le estaba diciendo, viene la lluvia. Y es que hay cosas que pueden parecer pequeñas, pero pronto, amado, Dios puede hacerlas grandes. Porque, óigame, a veces no pensamos nosotros que no, eso es muy pequeño. Y óigame, sabía que esa nube iba a cubrir todo el territorio. Y así pasó. Se vino una gran tormenta ese día. Pero ¿quién estuvo persistente en la oración? Fue Elías. Elías fue el que estuvo ahí. En el Nuevo Testamento encontramos un par de historias también. Por ejemplo, la mujer cananea, como dice el libro de Mateo, capítulo 15, o encontramos en otro de los evangelios, dice la mujer sirofenicia. Esta mujer donde acudió al Señor, por supuesto no era una mujer judía y no tenía derecho de pedir un milagro porque era gentil. Sin embargo, esta mujer fue persistente. Y aunque Jesús dijo que no estaba bien darle el pan de los perrillos, o del pan de los hijos a los perrillos. Sin embargo, esta mujer era tanta la fe y la persistencia que tuvo, que le dijo, bueno, si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no, óigame, a pesar que no recibió una respuesta inmediata y querían callarla a los discípulos, ella no se cayó. Porque ella sabía en verdad la necesidad que tenía y que Jesús era el que le iba a dar la respuesta. La pregunta es, ¿recibió lo que necesitaba? Sí, la recibió. Pero ¿cuán persistente fue? Fue muy insistente lo que ella estaba pidiendo hasta recibirlo. Y hay otro ejemplo que encontramos, que lo voy a mencionar un poquito más adelante, es sobre Bartimeo. La Biblia nos habla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, que Bartimeo, por supuesto, era una persona que estaba ciega. Y al principio, por donde él estaba, iba pasando Jesús. Y él clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que decía nada más.
Y óigame, dice que la gente quería, cállate, hombre. Y óigame, y la gente lo callaba, y entre más lo callaba, él más gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces la gente, no le importó que la gente lo callara. La cuestión es que Jesús lo manda a llamar al oír que esta persona estaba gritando. Y cuando llega, le dice, bueno, Jesús sabía y la gente sabía qué es lo que necesitaba. Pero es interesante, en verdad, reconocer algo que es que Jesús le dijo que qué era lo que necesitaba. Y Jesús de hecho ya lo sabía. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que el último ejemplo sobre la persistencia. Recuerda cuando Jesucristo, la noche que ibas a ir al Getsemaní, me llama la atención que Jesús repitió una oración 3 veces lo mismo. Y quiero que busque este pasaje. Mateo capítulo 26, leamos el versículo 39. Mateo 26, 39. Mire lo que dice acá. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire el versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué estamos viendo acá? Jesús estaba por ir a la cruz. Y oiga cuál era la oración de Jesús. Oiga, fíjese lo que dice. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le parece? La dijo una, la dijo 2 y la dijo 3 veces. Algunas personas podrán decir, es que yo creo que tengo aburrido a Dios de que estarle pidiendo lo mismo. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado. La cuestión es cómo lo hacemos. Entonces podemos ver que hasta el mismo Señor oró 3 veces por lo mismo. Ahora, ¿por qué hay que ser tan persistente? Dios, amados, recompensa la fe de la gente que es persistente. Lo cuarto que podemos ver en esta parábola, o parte de esta parábola, es que necesitamos ser específicos cuando oramos. Fíjese bien, el hombre de la parábola pidió 3 panes. ¿Y qué cree que recibió? Los 3 panes que pidió. Eso es lo que pidió. Ahora, Dios nos anima a que pidamos específicamente cuando oramos. Él quiere que pidamos no simplemente auxilio, ¿verdad? Sino que en verdad seamos específicos. ¿Qué Él está pidiendo al Señor? Hace años leí una historia medio la recuerdo, del doctor Yogi Cho, de Corea, ¿verdad? Del sur, que tuvo la iglesia más grande del mundo. Dice que al principio él no tenía cómo transportarse y le pidió a Dios que le diera una bicicleta. Y óigame, entonces, y luego Dios le dice, mira, pero no me has dicho qué tipo de bicicleta querés.
Entonces él fue específico, él le dijo, la quiero de esta y de esta y de esta marca y de esta. Entonces dice que él tuvo que decirle a Dios cómo quería la bicicleta. Y dice que así se la dio el Señor. Entonces note, uno debe de ser específico en lo que pide. Yo le he contado que aquí por Armenia había un hermano que le decía al Señor, dame aunque sea un carrito, le decía. Y una vez dice que unas personas venían del pueblo de Armenia y le dice, mira, aquí toma este carrito. Y le dio un carrito. Es lo que pidió, ¿no? Entonces, hay que ser específico en lo que está pidiendo. Y este hombre, de hecho, fue específico. Ahora, retomo la historia de Bartimeo. Bartimeo estaba ciego y él pedía misericordia. Pero ¿sabe que Jesús le preguntó que qué era lo que quería? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene que preguntarle? ¿O por qué es que Él quiere que nosotros lo digamos? ¿No se ha dado cuenta que algunas personas le preguntó al Señor, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús sabía que es lo que quería. Entonces, mire lo que dice Marcos 10:51, hablando de Bartimeo. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora notemos que Bartimeo pedía misericordia, pero cuando vieron de Jesús, Jesús le dijo, mira, ¿qué quieres que te haga? Entonces la pregunta, ¿tenemos que ser específicos? Cuando usted le pide un trabajo a Dios, no le dice, Señor, dame, aunque sea, ¿verdad? No le pida aunque sea. Usted pídele un trabajo, Señor, dame un trabajo de esta y de esta manera. Ahora, claro, mire, yo conozco a alguien que llegó a ser gerente de una empresa acá en el país. Él no era estudiado, aunque había recibido, no tenía un título. No tenía un título. Pero tenía experiencia y había ido hasta Alemania a recibir algunos diplomados, algunos cursos. Y fue gerente de una empresa en El Salvador. Y dice que ahí las personas, hasta ingeniero, le decía, él nada de ingeniero. Y solo dice que había hecho 5º grado. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? No estoy hablando que uno tiene que ser descuidado. O sea, si la persona puede estudiar, porque estudie. Y que tampoco, diga que puede algo y no puede nada en eso, ¿verdad? Pero es importante que uno le pida a Dios y sea específico en lo que le está pidiendo. Comentaba con alguien el otro día de que cuando yo vine de San Miguel acá a San Salvador, una de mis metas era, una de las curiosidades mías era aprenderme la nomenclatura de San Salvador. De aprenderme dónde estaban las colonias, cómo se llamaban las calles. Y Dios sabe cómo hace las cosas, porque en la empresa que yo trabajé 10 años, 11 años más bien dicho, sabe que yo buscando empleo en el periódico. Compré el periódico allá por el Parque Barrios y dije, este trabajo me parece. Y ahí decía, ¿verdad? Que tenía que ir a retirar una solicitud para llenarla y que tenía requisito que tuviera licencia y que conociera la nomenclatura. Yo dije, ese soy yo.
Yo tenía licencia, aunque casi no podía manejar, porque para eso necesito experiencia. Sin embargo, yo dije, bueno. Y cuando me preguntaron, mire, ¿conoce usted a dónde queda tal colonia? Queda a este lugar. ¿Y a dónde queda? Queda por este lado. Yo conocía bastante. Pero porque yo tenía en mente precisamente saberme la nomenclatura. Y como digo, eso me ayudó a la hora de la que fue entrevistado. Por supuesto, llegaron 18, de los 18 eran 16 personas las que aplicaban. De los 16 cogieron 3 y de los 3 quedé yo. Entonces, Dios ya me tenía esa plaza ahí. ¿Qué quiero decirle? Dios en verdad hace las cosas y prepara las cosas, pero uno tiene que buscar, como lo que dice. No esté diciendo, mire, ahí me tienen que llamar y usted no ha buscado. No ha mandado solicitudes de nada y quieren que lo busquen a usted. No es así el asunto. ¿Ve? Hay que ser diligente. Ahora, número 5. Debemos seguir comprendiendo el contraste entre nuestro Padre Celestial y los demás. Fíjese bien. El amigo acostado fue brusco. Note, no le ayudó a su vecino por amor. Es decir, como es mi amigo, ¿verdad? Sí, le voy a... No. Le dio pan solamente para que dejara de estar llamando a la puerta. Por eso, no fue porque era su amigo. Oiga, el hombre que prestó los panes en esta parábola no representa a Dios. Dios es diferente al amigo. ¿Qué? Hay un gran contraste entre Dios y nuestros mejores vecinos. Dios nunca duerme. Dios nunca es brusco. Él siempre se alegra de ayudarnos. Así que no vaya a pensar que este hombre representa a Dios. Es un contraste que vemos acá. También existe un gran contraste entre Dios y nosotros. Veamos el versículo 11 nuevamente. 11 y 12, mire lo que dice. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora, note el contraste entre nosotros, los padres terrenales, y Dios. Ahora, ¿cómo así? Dice que usted no le va a dar algo que su hijo mira, comete esta piedra. Vea que no se le va a dar, porque es su hijo, ¿sí o no? Ahora, note, amado, nosotros somos una mezcla del bien y del mal. Dios es 100% bueno. ¿Ve? Y a pesar que nosotros somos una mezcla del bien y del mal, le sabemos dar cosas buenas a los hijos. Por tanto, nuestra confianza que nosotros debemos tener la seguridad que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque si como padres nosotros le damos lo mejor o queremos darle lo mejor a nuestros hijos, como más Dios, que bueno. ¿Ve? Entonces, ese es el asunto. Y número 6, debemos confiar en la bondad de Dios. Note, algunos se enojan con Dios cuando suceden cosas malas. Si alguien, hay un relato que es el que le quiero mencionar, que me llamó mucho la atención de este relato. Dice que un maestro viajaba con un profeta. Y al llegar la noche, llegaron a una casa de un hombre pobre y su esposa. Y este hombre dice que los atendió bien esa noche. Eran pobres, por supuesto, solo tenían una sola vaca. Sin embargo, dice que esa noche les dieron pan recién horneado, les sirvieron mantequilla y leche. Entonces comieron
Comieron bien esa noche. Y es más, la cama donde ellos dormían se la dieron para que durmiera el profeta y el maestro. Entonces, venida la mañana, estos viajeros salieron. La cuestión es que a la mañana siguiente la vaca había muerto. Y siguieron su viaje, llegaron a donde un hombre rico. Este hombre rico no los atendió como los atendió el hombre pobre. Este rico solo les dio pan y agua y les dijo que se quedaran la noche en un establo donde dormían las vacas. Y el profeta le agradeció al rico y tenía pues se le estaba cayendo una cerca que tenía este hombre ahí. Y dice que este profeta, contrató a una persona que le pudiera reparar el lugar. Era como una pared, algo así era. Entonces, y le mandó a reparar la que se estaba cayendo esa pared. Y entonces el maestro le pregunta al profeta, yo no entiendo. Mira, allá donde pasamos a la primer casa de esa familia pobre, en vez de tú ayudarles, al día siguiente se muere la vaca. Pero vienes aquí donde esta persona es rica y tú todavía le mandas a reparar esa pared. Ah, le dice, porque te voy a decir, es que fíjate que ese hombre primero, al día siguiente iba a morir su esposa. Pero por la generosidad de él, Dios le quitó la vaca en vez de la esposa. Y al hombre rico, allí donde mandé reparar esa pared, le dijo, un cofre lleno de oro y Dios no quería que lo encontrara. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es que hay cosas que uno no sabe cómo Dios las hace y por qué las hace. Uno tiene que saber que Dios es bueno y Él sabe cómo hace las cosas. Porque a veces queremos que Dios nos dé explicaciones. ¿No es cierto que a veces queremos que Dios nos explique? Que nos diga, mira, explícame cómo. Dígame, ¿usted tiene Dios derecho a explicarnos que el por qué hace las cosas? No. Es más, Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Solo tenemos que saber que Él es bueno. ¿Sí o no? Bueno, lo último está en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13 de Lucas 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, número 7. El Espíritu es la respuesta más grande de Dios a nuestras oraciones. Sabe que Mateo dice cosas buenas a los que lo pidan, pero Lucas dice el Espíritu Santo. Entonces, hemos notado el contraste entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Pero note un contraste adicional. Note, Jesús habló de un padre terrenal que da a su hijo un regalo básico y sencillo, como un pescado, un huevo. Luego hizo un contraste entre el Padre Celestial que le da el regalo más grande a un hijo. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el regalo más grande que el Padre puede darnos a nosotros. ¿Sabe? Cuando Jesús se iba a ir, Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que el regalo más grande, si nosotros podemos dar a los hijos lo que podemos, pero Dios nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo necesitamos todos los días. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a vivir sin la ayuda del Espíritu.
Y por eso que somos más carnales que espirituales. Jesús iba a ir pronto, amados, a la cruz. Entonces, y el Espíritu Santo vendría a suplir las necesidades de ellos. Es decir, Jesús ya no iba a estar ahí, pero era el Espíritu Santo que iba a ocupar el lugar de Jesús. Por eso es que ellos debían de orarle para que el Espíritu Santo viniera a suplir esa necesidad. Entonces, Él les aseguró que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, termino. Dios no quitó el aguijón del apóstol Pablo, ustedes lo saben, pero le dio mayor gracia a través del Espíritu Santo para poder vencer. Tal vez, amados, oramos para que Dios nos quite de nuestro camino una montaña, pero Dios a lo mejor no va a quitar la montaña, sino que en vez de eso nos va a dar fuerza para escalar esa montaña. Hay cosas en la vida que no sabemos por qué Dios las permite, pero Dios sabe lo que hace. Así que, amados, ¿cuántos de nosotros pedimos que el Espíritu Santo nos llene? ¿Sabe que a veces tenemos vidas muy vacías hablando espiritualmente? Porque caminamos según nuestra fuerza y no con la ayuda del Espíritu. Necesitamos ser nosotros personas persistentes y saber, amados, que Dios no es como el de la parábola. Dios es un Dios bueno y no es rogado. Pero hay cosas en verdad que es necesario ser persistente, como los ejemplos que hemos visto, y de saber que todo aquel que persiste va a recibir lo que está pidiendo. Así que, no sé, amados, cuán persistente es usted. Hay más ejemplos de persistencia, como la parábola de la viuda, por ejemplo, de Lucas 18, que fue persistente hasta recibir lo que quería. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que está pidiendo para este año? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuáles son sus peticiones? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? Seamos persistentes. Pero si Dios ve que a usted ni le interesa, dígame usted, ¿qué va a decir? Si este no. Está pidiendo de mala gana. Cuando nosotros pedimos con persistencia y con fe, de seguro la respuesta no tardará. Así que crea que por algo Jesús dio esta enseñanza sobre la oración, para que seamos persistentes cada vez que pedimos, no un día. ¿Ve? Dice que se tardará en responder a aquellos que claman a Él día y noche. Así que no solo se trata de una breve oración de 2 minutos, sino que es de ser constante. Amén. Denle un aplauso al Señor. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día
viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.